Bienvenido a la sabiduría de los monjes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo transformar tu vida a través de la sabiduría y el compromiso ético? ¿Anhelas paz interior y una mejor conexión con el mundo? Al final de este video, experimentarás una revelación profunda y transformadora. Te presentaremos la renovación de Marcos, una narrativa que no solo profundizará tu comprensión del crecimiento espiritual y la importancia de vivir conscientemente, sino que también te inspirará a buscar paz interior, armonía en tus relaciones y un sentido más profundo de propósito en tu vida. Descubre la historia de Marcos, un hombre de 55 años que, con la guía de los principios budistas y a través de una práctica diligente, supera su vida desordenada y encuentra la iluminación. Su viaje demuestra cómo la atención plena, la meditación y la aceptación pueden iluminar cada aspecto de nuestras vidas, influenciando nuestros pensamientos, palabras, acciones y forma de vivir. Si te identificas con esta historia, estoy ansioso por saber cómo ha influido en tu búsqueda de serenidad y tu contribución a una comunidad más consciente y conectada. Comparte tus experiencias en los comentarios. En un pequeño pueblo rodeado de naturaleza y bañado por la suave luz del amanecer, vivía Marcos, un hombre de 55 años con una vida tranquila y rutinaria. Su hogar, un reflejo de décadas de recuerdos, estaba lleno de objetos que había acumulado a lo largo de los años. Cada habitación contaba historias del pasado, pero también ocultaba el peso de objetos elegidos inconscientemente que habían empezado a afectar su bienestar. Una noche, Marcos tuvo un sueño que cambiaría el rumbo de su vida. Soñó con un monje budista sereno y sabio caminando por un jardín impecablemente ordenado y tranquilo. El monje se detuvo frente a Marcos, mirándolo con ojos comprensivos, y dijo: «El exterior refleja el interior, y tu hogar es el espejo de tu alma. Libérate de lo que ya no necesitas y encontrarás la paz que buscas». Al despertar, Marcos sintió una profunda resonancia con las palabras del monje. Era como si una llamada interna, ignorada durante mucho tiempo, finalmente hubiera encontrado su voz. Ese mismo día Marcos se embarcó en un viaje de cambio. Se dio cuenta de que el 80% de los objetos en su hogar podrían estar dañando su salud y bienestar. Esta revelación vino con una determinación inquebrantable de transformar su hogar y su vida. Siguiendo los principios de la filosofía budista que había vislumbrado en su sueño, Marcos pasó horas investigando y aprendiendo sobre el budismo. Fascinado por sus enseñanzas sobre el desapego, la compasión y el equilibrio, estos conceptos resonaron con él, ofreciéndole un camino claro hacia la creación de un ambiente más armonioso, feliz y saludable. Decidido a poner en práctica estas enseñanzas, Marcos se preparó para enfrentar el desafío de revisar cada objeto en su casa, evaluando su verdadero valor y su impacto en su vida. El proceso no fue fácil. Cada objeto parecía estar cargado de recuerdos y emociones. Sin embargo, guiado por su nueva comprensión de la importancia del desapego, Marcos comenzó a clasificar, donar y desechar aquellos objetos que ya no servían a su bienestar. Se despidió de los objetos con gratitud por el papel que habían desempeñado en su vida, liberando espacio no solo en su hogar, sino también en su corazón. Este primer paso hacia la transformación fue iluminador. A medida que el espacio se despejaba, Marcos sintió que la energía de su hogar cambiaba, volviéndose más ligera y positiva. Este cambio externo se reflejaba internamente, dándole una sensación de paz y claridad que no había experimentado en años. El despertar de Marcos no fue solo un acto de limpieza física, sino también un profundo viaje espiritual. Reconoció que la transformación de su hogar fue solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una etapa de crecimiento, comprensión y conexión más profunda con el mundo que lo rodea. Este proceso le permitió no solo deshacerse de objetos materiales, sino también de cargas emocionales que lo habían retenido en el pasado, abriéndole las puertas hacia una mayor realización personal y espiritual. Inspirado y motivado por los cambios visibles, estaba listo para continuar su camino, aplicando los principios budistas a cada aspecto de su vida y entorno. Esto fue solo el primer capítulo de una historia de renovación y descubrimiento, guiado por la sabiduría de un sueño que lo había llevado a despertar en todos los sentidos de la palabra. Siguiendo el sueño iluminador y su determinación recién encontrada, Marcos se embarcó en la segunda fase de su viaje, la profunda limpieza de su hogar.
Esto no se trataba solo de despejar el desorden, sino de un ritual de dejar ir. Guiado por los principios de la atención plena y la limpieza espiritual que había aprendido de sus estudios de budismo, la tarea por delante era desalentadora. Cada habitación en su casa guardaba recuerdos de diferentes etapas de su vida. Cada objeto un recordatorio de momentos tanto alegres como dolorosos. Pero Marcos entendió que para crear un espacio que realmente reflejara su búsqueda de paz y equilibrio, necesitaba desprenderse de aquellas cosas que ya no le servían. A medida que avanzaba por su hogar, Marcos se encontró con una colección de figurillas y pinturas de animales agresivos. Recordó las palabras del monje en su sueño, enfatizando la importancia de rodearse de símbolos de paz en lugar de agresión. Reflexionando sobre esto, Marcos decidió reemplazar esas imágenes con otras que evocaran serenidad y compasión. Escogió símbolos como el elefante, que representa fuerza y sabiduría, y el pez dorado, que simboliza buena fortuna y prosperidad, alineando así su hogar más estrechamente con los principios de paz y compasión que buscaba encarnar. Luego Marcos dirigió su atención a un espejo roto que había mantenido oculto en un cuarto de almacenamiento. Lo había guardado pensando que algún día lo repararía, pero ahora entendía el simbolismo negativo de mantener objetos rotos. En el budismo, se cree que cada objeto en nuestro entorno influye en nuestra energía y armonía. Un espejo roto, con su reflejo fragmentado, podría simbolizar discordia y energía fracturada. Con un nuevo sentido de propósito, Marcos se deshizo cuidadosamente del espejo, planeando reemplazarlo con uno que reflejara un yo completo y armonioso. Este proceso de purificación fue transformador para Marcos. Con cada objeto que eliminaba, sentía un peso levantándose de sus hombros. El acto de despejar se convirtió en una práctica meditativa. Cada decisión de guardar o desechar un objeto fue un momento de introspección sobre lo que realmente importaba en su vida. A medida que pasaban los días, el hogar de Marcos comenzó a transformarse. Espacios antes abarrotados con objetos innecesarios, ahora respiraban libertad y simplicidad. Parecían más frescos, y la luz natural llenaba habitaciones que antes se sentían apretadas y oscuras. Este nuevo entorno, que reflejaba la paz interior que Marcos estaba empezando a sentir, se convirtió en mucho más que un simple refugio del mundo exterior. Era un santuario donde podía cultivar su crecimiento espiritual y encontrar serenidad en medio del caos del día a día. En la tranquilidad de su hogar cada vez más sereno, Marcos no solo halló un lugar para descansar su cuerpo, sino también para nutrir su alma. La meditación se convirtió en una práctica fundamental en su vida diaria, y él creó un espacio sagrado dedicado exclusivamente a esta actividad. Este rincón, libre de distracciones y cuidadosamente diseñado con elementos que promovían la calma y el enfoque, se convirtió en el epicentro de su crecimiento espiritual. Aquí, en medio de la quietud de su propia creación, Marcos descubrió una verdad profunda: la conexión íntima entre su entorno externo y su estado interno. La purificación de su hogar no fue simplemente una limpieza física, sino un acto simbólico de purificación espiritual. Al liberar su espacio de desorden y caos, Marcos preparó el escenario para una exploración más profunda de su mente y su espíritu. Cada rincón limpio y cada objeto colocado con cuidado se convirtieron en recordatorios tangibles de su compromiso con el crecimiento personal y la paz interior. El capítulo 2 de su vida marcó un paso significativo en el viaje de Marcos. Más allá del acto físico de limpiar su hogar, estaba experimentando una transformación en un nivel mucho más profundo. Reconoció que el verdadero cambio comienza desde dentro y se refleja en el mundo que nos rodea. Con anticipación esperaba la siguiente fase de su evolución espiritual, llevando consigo el conocimiento de que, aunque el camino pueda ser desafiante, cada paso hacia la autenticidad y la paz interior vale la pena. Con la base de su hogar transformada a través de la eliminación consciente del desorden y la infusión de símbolos pacíficos, Marcos se embarcó en el siguiente capítulo de su viaje: la renovación armoniosa tanto de su espacio vital como de su ser interno. La limpieza física y simbólica había allanado el camino para una transformación más profunda y significativa. Ahora era el momento de que Marcos integrara los principios de compasión y equilibrio en cada faceta de su vida, reforzando la conexión entre su entorno y su bienestar espiritual. A medida que la primavera se desenvolvía fuera de su ventana, Marcos sentía un despertar paralelo dentro de él, inspirado por los principios del budismo.
Comenzó a introducir elementos en su hogar que fomentaban una sensación de armonía y bienestar. Agregó plantas para purificar el aire y llevar un toque de la serenidad de la naturaleza al interior. En su sala de estar, una pequeña fuente ahora burbujeaba suavemente, su sonido gentil un recordatorio constante del flujo de la vida y la importancia de la adaptabilidad y la tranquilidad. En este espacio renovado, Marcos se encontró pasando más tiempo en contemplación y meditación. La tranquilidad de su hogar proporcionaba el telón de fondo perfecto para estas prácticas, mejorando su enfoque y profundizando su sentido de conexión con el universo. Exploró enseñanzas sobre la compasión, aprendiendo a extenderla no solo a quienes lo rodeaban, sino también a sí mismo. Esta práctica de autocompasión fue una revelación para Marcos, permitiéndole abrazar sus imperfecciones y reconocer su valía inherente. El equilibrio se convirtió en el principio rector en la vida de Marcos. Lo buscó en sus rutinas diarias, en sus interacciones con los demás y en su relación con el mundo natural. Aprendió a encontrar belleza en la simplicidad y a apreciar el momento presente, ya sea cuidando sus plantas, preparando una comida sencilla con atención consciente, o simplemente sentado en silencio respirando la paz de su entorno. A medida que el hogar y el corazón de Marcos se abrían, también lo hacía su vida. Amigos y familiares comenzaron a notar el cambio en él. Su hogar, una vez un espacio abarrotado que reflejaba su caos interno, ahora irradiaba paz y los recibía con su serenidad. Las conversaciones se volvieron más profundas, las relaciones más significativas. Marcos descubrió que su viaje de transformación no solo estaba mejorando su propia vida, sino que también estaba afectando positivamente a quienes lo rodeaban. Este capítulo de renovación armoniosa en la vida de Marcos fue mucho más que una simple transformación física de su entorno. Fue un viaje profundo hacia la comprensión y el crecimiento personal. Marcos llegó a entender que la armonía que anhelaba no era un destino final, sino más bien un proceso continuo de alineación entre su mundo exterior y su estado interno. Descubrió que la paz y el equilibrio que experimentaba no eran meramente el resultado de tener un espacio físico transformado, sino más bien una manifestación de su propia evolución espiritual. A medida que se comprometía con los principios de compasión y equilibrio, Marcos aprendió que cada momento ofrecía una oportunidad para elegir la paz, cultivar la armonía y vivir con intención. Su hogar se convirtió en un santuario no solo para él, sino para todos los que lo visitaban. Era un lugar donde la sinergia entre lo físico y lo espiritual recordaba a cada persona la belleza y la posibilidad de una vida consciente. La energía serena y acogedora que emanaba de su hogar era un reflejo tangible del viaje interno de Marcos hacia la autenticidad y la plenitud. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía la comprensión de Marcos sobre su viaje transformador. Se dio cuenta de que los cambios profundos dentro de su hogar y de sí mismo no estaban destinados a mantenerse en aislamiento. La tranquilidad y el equilibrio que había logrado despertaron en él un deseo de compartir su sabiduría recién encontrada con otros. Marcos reconoció que sus experiencias podían servir como un faro para aquellos que navegaban por sus propios caminos de desorden, caos y confusión. Tomando de su profundo pozo de conocimientos, Marcos comenzó a organizar pequeñas reuniones en su hogar. Estas sesiones eran íntimas y diseñadas para presentar a sus amigos, familiares e incluso vecinos curiosos los principios que habían dado forma tan drástica a su vida. Compartió historias de su viaje, desde el despertar inicial, provocado por un vívido sueño, hasta los cambios tangibles que realizó en su hogar y los cambios intangibles dentro de sí mismo. Marcos se enfocó en los aspectos prácticos de su transformación, ofreciendo orientación sobre cómo despejar no solo los espacios físicos, sino también los paisajes mentales y emocionales. Habló de la importancia de rodearse de objetos y símbolos que fomenten la paz y la positividad, pero sus enseñanzas fueron más profundas, adentrándose en los principios de compasión, equilibrio y atención plena, y cómo pueden aplicarse en la vida diaria. Las sesiones pronto se convirtieron en algo más que simples discusiones. Evolucionaron hacia talleres donde se alentaba a los participantes a reflexionar sobre sus propias vidas, identificar sus fuentes de desorden y discordia, y visualizar un camino hacia la armonía y el equilibrio. Marcos enfatizó el concepto budista de interconexión, ilustrando cómo el bienestar personal impacta a la comunidad en general y viceversa. La palabra sobre estas reuniones se extendió,
y pronto Marcos fue invitado a compartir su historia e ideas en centros comunitarios locales y retiros de bienestar. Su mensaje era simple pero poderoso. La transformación comienza desde dentro, y pequeños cambios conscientes en el entorno y la mentalidad pueden llevar a cambios profundos en la calidad y dirección de la vida. Mientras Marcos compartía su sabiduría, también se convirtió en un estudiante, aprendiendo de las experiencias y perspectivas de los demás. Se dio cuenta de que el viaje hacia la armonía y el equilibrio es tanto universal como profundamente personal. Cada historia compartida con él agregaba capas de profundidad a su comprensión de la condición humana y el potencial de renovación en cualquier etapa de la vida. El capítulo 4 de la historia de Marcos fue un testimonio del efecto dominó de compartir el propio viaje con apertura y humildad. Demostró el poder de la sabiduría transmitida a través de una conexión genuina y el potencial transformador de la exploración colectiva. Marcos, cuyo viaje hacia la sanación había sido arduo y profundo, descubrió que su proceso no terminaba en sí mismo. En lugar de ello, su experiencia se amplificaba al compartirla con otros. Con el tiempo, lo que una vez fue un hogar solitario, se transformó en un espacio de acogida, lleno de la energía vibrante de la comunidad. La historia de Marcos es como un faro que ilumina el camino de aquellos que buscan sanar sus propias heridas. Su viaje hacia la sanación fue una travesía llena de desafíos, pero también de valiosas lecciones y descubrimientos. A medida que recorría este camino, Marcos comprendió que su proceso personal no estaba destinado a ser solitario, sino que tenía un propósito más amplio: inspirar y guiar a otros en su propia búsqueda de sanación y crecimiento. Marcos no solo compartía sus experiencias y conocimientos, sino que también ofrecía un espacio seguro y acogedor, donde las personas podían sentirse comprendidas y apoyadas en su viaje. Su hogar se convirtió en un refugio emocional y espiritual, un lugar donde las almas heridas podían encontrar consuelo y fortaleza para seguir adelante. La comunidad que se formó alrededor de Marcos era diversa en todos los sentidos. Personas de diferentes orígenes, culturas y caminos de vida se unían en un espíritu de solidaridad y apoyo mutuo. Atraídas por la calidez, la sabiduría y la capacidad de escucha de Marcos, encontraron en él un guía comprensivo y alentador. En el hogar de Marcos, las paredes resonaban con risas, debates animados y momentos de profunda reflexión. Cada día era una oportunidad para el crecimiento personal y la conexión humana. Nuevas personas llegaban constantemente en busca de orientación y consuelo, y Marcos las recibía con los brazos abiertos y el corazón lleno de compasión. A través de su ejemplo y su dedicación, Marcos demostró que el verdadero poder de la sanación radica en compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente en el camino hacia la plenitud y la paz interior. Su legado perdurará en aquellos cuyas vidas tocó y transformó con su amor y su sabiduría. Enseñando a otros, Marcos encontraba una renovada claridad en sus propias lecciones. Cada vez que expresaba su verdad, se reafirmaba en su compromiso con una vida auténtica y significativa. A través de las conversaciones y experiencias compartidas, descubría nuevas facetas de sí mismo y encontraba inspiración en las historias de aquellos que cruzaban su camino. Marcos no solo enseñaba, sino que también aprendía constantemente de aquellos a quienes compartía sus conocimientos. En cada interacción, se abría a nuevas perspectivas y entendimientos, enriqueciendo así su propio viaje de crecimiento personal. Este intercambio mutuo de sabiduría y experiencias fortalecía la conexión entre él y su comunidad, creando un vínculo profundo y significativo. Este capítulo en la vida de Marcos subrayó una verdad universal: compartir el propio viaje y sabiduría puede iluminar el camino para otros. Al abrir su corazón y su hogar, Marcos tejía una red de historias interconectadas que inspiraban y elevaban a todos los que entraban en contacto con él. La sabiduría compartida se convertía en un faro de luz para aquellos que buscaban orientación en su propio camino hacia la sanación y el crecimiento personal. Además, Marcos comprendió que la transformación en su esencia no es solo un esfuerzo personal, sino un viaje colectivo en el que cada individuo contribuye al crecimiento y desarrollo de los demás. Al compartir sus experiencias y lecciones, Marcos no solo impactaba su propia vida, sino que también sembraba semillas de cambio y transformación en la vida de quienes lo rodeaban. En este mundo interconectado, el compartir y aprender juntos se convierte en la base de una existencia plena y significativa.
Marcos era un ejemplo viviente de cómo la colaboración y la comunidad pueden nutrir el alma y alimentar el crecimiento personal. Su legado perdurará como un recordatorio de la belleza y el poder del compartir y aprender en conjunto en el camino hacia la realización y la plenitud. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacía la vida de Marcos, ahora un faro de tranquilidad y sabiduría en su comunidad. El viaje que comenzó con un sueño y la limpieza de su hogar, había florecido en una transformación profunda, tocando no solo cada rincón de su espacio vital, sino también las vidas de quienes lo rodeaban. La historia de Marcos se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo el cambio consciente puede conducir a una vida más plena y significativa. Su viaje de autodescubrimiento y transformación demostró el poder de abrazar la simplicidad y vivir en armonía con uno mismo y su entorno. A medida que Marcos encontraba su paz interior, irradiaba una energía calmada y serena que atraía a otros hacia él en busca de orientación y apoyo. Marcos se había convertido en un testimonio viviente del poder de abrazar el cambio, la fuerza encontrada en la simplicidad y el impacto profundo de vivir en armonía con su entorno y su ser interno. Su hogar, que una vez fue un refugio solitario, se había transformado en un oasis de serenidad y crecimiento espiritual, para aquellos que buscaban un sentido más profundo de conexión y propósito en sus vidas. El hogar de Marcos, una vez un santuario privado, se había transformado lentamente en un lugar de encuentro para aquellos que buscaban paz y equilibrio en sus propias vidas. Comenzó a organizar pequeños grupos compartiendo su viaje y los principios del budismo que habían guiado su transformación. Estas reuniones se convirtieron en un espacio para el aprendizaje y la reflexión, donde los miembros de la comunidad podían explorar los conceptos de la atención plena, la compasión y la belleza de vivir una vida equilibrada. A través de estas reuniones, Marcos compartía no solo su sabiduría personal, sino también las enseñanzas milenarias del budismo, que habían sido una fuente de guía y consuelo en su propio camino. Inspiraba a otros a cultivar una práctica espiritual que les ayudara a encontrar la paz interior y la armonía en medio de las complejidades de la vida moderna. Su dedicación a compartir estas enseñanzas reflejaba su profundo compromiso con el bienestar y la felicidad de los demás, así como su creencia en el poder transformador del amor y la compasión. A medida que su historia se difundía, Marcos se dio cuenta del potencial de su experiencia para inspirar más allá de su círculo inmediato. Comenzó a escribir un blog detallando los pasos de su viaje, los desafíos que enfrentó y las lecciones que aprendió en el camino. Sus publicaciones resonaron con personas de todas las esferas de la vida, atrayendo lectores de todo el mundo que buscaban significado y armonía en sus propias vidas. El blog de Marcos se convirtió en un recurso invaluable para aquellos que buscaban orientación y apoyo en su propio viaje de autodescubrimiento y transformación. A través de sus escritos, Marcos compartía no solo su experiencia personal, sino también consejos prácticos y reflexiones profundas sobre cómo cultivar la paz interior y vivir en armonía con uno mismo y el mundo que nos rodea. El impacto de la transformación de Marcos fue más allá del individuo, inspirando un movimiento dentro de su comunidad hacia la atención plena y la vida sostenible. Inspirados por su ejemplo, otros comenzaron a despejar sus hogares, adoptar prácticas de atención plena y buscar equilibrio en sus vidas. El hogar de Marcos se convirtió en un modelo de vida consciente con su enfoque en la simplicidad, los elementos naturales y los espacios que fomentaban la paz y la reflexión. La influencia de Marcos se extendió mucho más allá de las paredes de su hogar, llegando a comunidades enteras que buscaban un cambio hacia un estilo de vida más consciente y sostenible. Su compromiso con la simplicidad y la autenticidad resonaba con personas de todas partes del mundo, quienes encontraban en él un guía compasivo y alentador en su propio camino hacia la realización personal y el bienestar. A medida que el movimiento crecía, Marcos se encontró liderando talleres y charlas sobre mindfulness, vida sostenible y bienestar holístico. Su presencia tranquila y su profundo conocimiento inspiraban a otros a reflexionar sobre sus propias vidas y a tomar medidas hacia un cambio positivo. Su mensaje de esperanza y transformación continuaba extendiéndose, recordándonos a todos el poder de vivir con atención plena y en armonía con nosotros mismos y nuestro entorno. Los años pasaron y el legado de la transformación de Marcos continuó creciendo. Su viaje había comenzado como una búsqueda personal de paz,
pero había florecido en un viaje colectivo hacia una vida más consciente y armoniosa. Su historia fue un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para buscar el cambio, abrazar la simplicidad y vivir en armonía con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Su legado fue un testimonio del poder de la transformación individual para inspirar un despertar colectivo a la belleza de una vida consciente. No olvides suscribirte a la sabiduría de los monjes para más videos inspiradores, y si te gustó esta historia, te invito a ver 12 alimentos que aumentarán tu energía y reducirán tu envejecimiento en solo 15 días. Una historia zen. Estas historias transformarán tu viaje hacia una vida más audaz y segura, rodeada de buenos momentos. Hasta la próxima.